Muy buenos días a todos los oyentes de nuestro programa. Buenos días, Señor. Este espacio que hacemos cada mañana para meditar en la palabra de Dios, para recibir de parte de nuestro Padre eterno el alimento, la leche espiritual no adulterada, la fuente de sabiduría y todo lo que Dios quiere traernos para darnos vida, para darnos consuelo, para llenar nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro cuerpo con su bendita palabra. Les invito a que dispongamos el corazón para inquirir, para estudiar y para recibir de parte de Dios todos los principios y todas las cosas que Él quiere hablarnos. Doy la bienvenida a todos aquellos que nos escuchan a través de las diferentes plataformas por las que se emite este audio y este estudio. A los que están en el YouTube, yo quiero invitarles a que escuchen este audio hasta el final, a que lo compartan con otras personas. Les quiero invitar a que le den me gusta a este audio, es muy valioso para nosotros, y también a que se suscriban a nuestro canal para así seguir fortaleciendo nuestra comunidad de estudiosos y de amantes de la palabra de Dios. Y también, invitarles a que nos dejen sus comentarios acerca del tema, que nos dejen sus preguntas, a que nos cuenten qué aprendieron de todo lo que estamos estudiando en este tiempo. Vamos a continuar entonces estudiando el libro de Oseas. Vamos hoy al capítulo 6. A partir del capítulo 4 entonces estamos estudiando la segunda parte del libro, la parte donde ya Oseas comienza a hablarle al pueblo de Israel. Recuerde que el pueblo estaba dividido. Al norte estaba el reino de Israel, en el sur estaba el reino de Judá, y estas profecías y estas palabras son en su mayoría para el reino de Israel, para el reino del norte. Aunque de vez en cuando Dios, como Padre eterno, también le habla al reino del sur. Aquí nos encontramos que Dios pues está regañando, digámoslo así, reprendiendo a esos dos hijos que tiene. Uno se llama Samaria y otro se llama Judá. Son dos hermanas. Eso lo miramos en el libro de Ezequiel también. Y Dios está hablando con Samaria, Dios está hablando con el reino del norte, pero de vez en cuando voltea a hablarle a Judá también. Y eso lo vamos a encontrar muy recurrentemente, lo encontramos muy recurrentemente en el libro de Oseas. El capítulo 6 nos trae un mensaje bien especial, pero antes de empezar, yo quiero hacer una aclaración. Cuando estudiamos la palabra de Dios, tenemos que estudiarla y tener claro unos principios que son esenciales para el estudio de la palabra. Y uno de esos principios es estudiar el contexto. Tener en cuenta siempre el contexto. Cuando sacamos un pasaje fuera de su contexto, pues quizá podemos recibir una mala información, y podemos tener una mala interpretación de ese pasaje. Y aquí en el capítulo 6 nos encontramos un ejemplo claro, que es el que les voy a hablar en este día, y es en el que vamos a tener nuestro mensaje. Y quiero empezar por lo que dice el versículo 3. El versículo 3 de Oseas 6, Oseas 6:3, dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Esto es una promesa espectacular. Puede ser una promesa espectacular, ¿verdad? Puede ser una promesa tremenda. Que de pronto muchos dirán: wow, esto es una declaración bastante fuerte que tenemos que hacer cada día para conocer a Dios, ¿verdad? Y porque Dios tiene aquí una promesa para nuestras vidas. Y nos quedamos con eso. Pero yo les invito a que examinemos el contexto. Y ese es el estudio que vamos a hacer hoy. Vamos a mirar desde el contexto realmente qué es lo que nos está diciendo el Señor a través de este capítulo 6
de Oseas. Y ese contexto lo vamos a empezar finalizando el capítulo 5 en el versículo 15. En el versículo 15 dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. O sea, Dios le está diciendo, me voy. Dios le está diciendo al pueblo, yo ya no estoy más con ustedes. No cuenten conmigo. Me aparto. ¿Por qué? Por su pecado. Entonces en ese versículo 15, Dios está diciendo, me voy, vuelvo a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. O sea, yo no voy a estar ahí hasta que ustedes no tengan un arrepentimiento verdadero. Pero luego dice el versículo 1, póngale atención. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Una vez que el Señor ha dicho en el versículo 15, me voy, los voy a dejar hasta que reconozcan su pecado. Ahí se quedan, revolcándose en su pecado, hasta que ustedes conozcan que han sido infieles, hasta que ustedes conozcan que se han equivocado. Porque eso es lo que sucede en el corazón del hombre. El corazón del hombre, cuando está tan sumergido en su pecado, cuando está tan sumergido en su maldad, pues llega un momento en que el corazón se endurece y dice, yo estoy bien, yo no necesito nada. Y si encima se han revestido de una religiosidad, de una religión, donde entonces han dicho, no, yo estoy bien, yo cumplo con mis obligaciones religiosas, yo voy a la iglesia cada 8 días, yo doy mi ofrenda, pero sigo viviendo igual. Entonces, cuando Dios les dice eso, los voy a dejar, voy a volver a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, y dice, en su angustia me buscarán. O sea, cuando estén bien mal, ahí van a levantar su cabeza y van a levantar sus ojos a mí. Eso es lo que Dios está diciendo. Entonces, una vez que dicen estas palabras, entonces aquí vienen estos 3 versículos del capítulo 6 de Oseas, que no los dice Oseas. ¿Quién los dice? Mire, si ustedes examinan bien el tono en el que está escrito, dice, venid y volvamos a Jehová. Mire lo que está diciendo. O sea, esto no lo está diciendo Oseas. Esta palabra la está diciendo el pueblo como reacción a la palabra que Dios les acaba de decir en el capítulo 5. Entonces, Dios les dice esto, en su angustia me buscarán. Y se queda callado. Entonces, el pueblo responde, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. En otras palabras, ¿sabe qué están diciendo el pueblo? Sí, nos arrepentimos que Él nos cura. Si Él nos castiga, luego levanta el castigo. Si Él nos arrebató, Él vuelve y nos da. Eso no pasa nada. Eso es lo que están diciendo. Eso es lo que están diciendo. Y el versículo 3 es parte de ese contexto. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Mire usted cómo ahora la interpretación cambia. Porque lo que nos está diciendo aquí en estos 3 primeros versículos, de lo que nos está hablando es de un falso arrepentimiento. Porque eso es lo que sucede en el corazón del hombre. A veces el hombre se llena de remordimientos, se emociona cuando se equivoca, se emociona cuando le hacen ver sus errores. Y entonces emocionalmente se levanta y dice, sí, no, yo me arrepiento. Pero Dios conoce lo que hay en el corazón. Dios conoce lo que hay en el corazón. Y Dios lo que está diciendo y lo que nos deja ver aquí Oseas es un falso arrepentimiento. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Hay personas que por las mismas emociones,
por, sí, por las mismas emociones. Muchas veces hay días en que vienen y dicen, ay, sí, hoy es el día, yo voy a conocer a Jehová, yo me voy a consagrar al Señor. Yo este año 2024 sí voy a hacer el esfuerzo de ir a la iglesia, de hacer el devocional todos los días, etcétera, etcétera. Pero en el fondo no cambian, porque esto no se trata de remordimientos. Esto se trata de tener un arrepentimiento verdadero. Y Dios conoce lo que hay en el corazón. Dios conoce lo que hay en el corazón. Y nosotros tenemos que tomar decisiones firmes cada día. Y una de esas decisiones es con respecto al pecado. Reconocer que lo que estamos haciendo está mal, que lo que estamos haciendo es pecado. Por eso la Biblia hay que conocerla. Por eso la palabra de Dios hay que estudiarla. Y cuando estudiamos la palabra, cuando estudiamos lo que a Dios no le agrada, entonces eso nos va a permitir entender qué es pecado y qué no es pecado. Ahora vámonos al contexto de Oseas mismo. Oseas o Dios, ¿por qué le está reclamando al pueblo de Israel? ¿Sabe por qué? Porque se convirtieron en idólatras. Porque cambiaron la gloria de Dios por un ídolo o por unos ídolos. Ahora, esa adoración a otros ídolos trajo unas consecuencias. Trajo unas consecuencias en su conducta. Y ya lo mirábamos en el capítulo anterior. El robo, la mentira, el adulterio, la inmundicia sexual, las injusticias sociales, el abuso de poder, todo eso es fruto del pecado. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que hay un falso arrepentimiento? Vamos a leer a partir del versículo 4. Dice, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté, por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mire, aquí ya nos encontramos el verdadero motivo. Dios conoce el corazón. Cualquier persona podría pensar, no, pero estas son palabras de un corazón arrepentido. Pero Dios conoce el corazón. Y mire lo que la pregunta que le hace Dios. ¿Qué hace Dios? ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, oh Judá? Mire que ya le está hablando a las dos naciones. O sea, aquí está hablando a todo Israel. Porque si Efraín cuando la Biblia habla de Efraín, está hablando de Israel. Está hablando del reino de Israel. Si Israel se pervirtió, si Israel se dañó, Judá también iba por el mismo camino. Entonces dice, ¿qué voy a hacer con ustedes dos? ¿Qué voy a hacer con Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Y mire la palabra que dice, la piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Y cuando habla de la piedad, ¿qué es? Habla de su supuesta consagración. ¿Sí ve? Aquí este versículo nos permite entender la intención con que estas personas dijeron los 3 primeros versículos. Esa piedad de ustedes es como la mañana que se desvanece. Es pasajera, como el rocío de la madrugada que se desvanece cuando sale el sol. Y luego dice, por esta causa los corté, por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Y aquí lo dice el versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Mire, cuando habla de los sacrificios y cuando habla de los holocaustos, está hablando de actos religiosos. Está hablando de ir y presentarse, de presentar el cordero, de presentar el animalito sagradamente como un acto, como una liturgia más. Pero Dios no quiere eso.
Dios no quiere actos religiosos. Dios lo que quiere es examinar el corazón y que nuestro corazón sea recto, correcto delante de Dios. Sea un corazón temeroso de Dios. Misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y este es un mensaje para el pueblo de Dios, para que despierten, para que despertemos. Mire, Dios aquí nos está dando un mensaje claro y fuerte. Pueblo de Dios, despierte. A Dios no le interesan tanto los sacrificios y actos religiosos. A Dios no le interesa tanto que usted se presente bien trajeado, bien peinado, en la iglesia, bien perfumado y con todos los tratamientos de belleza para que lo vean. A Dios lo que le interesa es que su corazón esté bien preparado, que su corazón sea temeroso de Dios, que su corazón esté limpio. Y en eso es que tenemos que trabajar. Y eso es lo que Dios está buscando aquí. Y esa es la palabra. Esa es la palabra de hoy. Misericordia quiere Dios y no tantos sacrificios. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dice el versículo 7, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Y aquí lo dice claro, mas ellos traspasaron el pacto. Mire, y una vez más tenemos que poner en nuestra mente la imagen del drama familiar de Oseas. Por eso Dios nos presenta este libro, o este libro está ubicado en la Biblia, con esa ilustración inicial de lo que estuvo viviendo el profeta. Su esposa legítima, le fue infiel. Su esposa quebrantó el pacto. Y eso es lo que pasa con una infidelidad. Eso es lo que sucede en un caso de infidelidad. Cuando uno de los cónyuges o los dos quebrantan el pacto que se hizo. El matrimonio es un pacto. El matrimonio es un pacto sagrado, es un convenio, es un contrato que hacemos delante de Dios, el esposo y la esposa. Igual pasa en la relación con Dios. Con Dios nosotros firmamos un contrato donde Él nos dice que va a ser nuestro Dios, donde Él nos dice que va a ser nuestro Padre, donde Él nos dice que va a ser nuestro Señor, pero que nosotros tenemos que corresponderle, nosotros tenemos que amarlo, nosotros tenemos que cumplir con los parámetros, los mandamientos, donde nosotros, como la esposa, tenemos que reconocerlo solamente a Él como nuestro Señor, como nuestro Hacedor. Pero ¿qué pasa? Que el corazón del hombre a veces es infiel y empieza a mirar a otro lado. Y se va a buscar lo que no se le ha perdido en otros lugares. Esa es la infidelidad espiritual. Y eso es lo que Dios no quiere. Eso es lo que Dios le está reclamando a Israel. Como Adán, traspasaron el pacto. Traspasaron el pacto, quebrantaron el pacto y prevaricaron contra mí. Y mire lo que dice del versículo 8 en adelante. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, derramaron sangre inocente. Derramaron sangre. Dice el versículo 9, como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquén. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Y aquí Dios nos está diciendo claramente las cosas que pasan. El pueblo quebrantó el pacto. Se volvieron asesinos. Y mire que me llama mucho la atención el versículo 9. Los sacerdotes, que eran los que debían ser los gestores de paz, los transmisores de la Torá,
los que enseñaban palabra de Dios a otra persona, el punto de referencia, los líderes espirituales, terminaron siendo bandidos, terminaron siendo atracadores por ahí en los caminos, derramando sangre, que es una cosa fuerte. Los sacerdotes, o sea, cometieron una abominación. Y cuando habla de cometer abominación, es que en ese tiempo estas compañías digámoslo así, de bandidos, iban por los caminos, por los pueblos, seguramente entraban y atracaban familias, atracaban aldeas, arrasaban con todo, se volvieron criminales, se volvieron unos criminales, dice, así cometieron abominación. Dice el verso 10, en la casa de Israel he visto inmundicia. O sea, Dios aquí le está hablando claramente a la casa de Israel. Ustedes están contaminados. Yo lo he visto. Dios está hablando. En la casa de Israel he visto inmundicia. Miren, mis amados, esta palabra del capítulo 6 del profeta Oseas es una palabra muy fuerte que nos confronta. ¿Cuál es la intención del corazón? ¿Cuál es la intención de tu corazón, amado Hijo de Dios? Dios conoce lo que hay en el corazón. Y Dios está buscando que en nuestras vidas haya un arrepentimiento verdadero. Que nuestra piedad sea verdadera. Que nuestra búsqueda de Dios sea verdadera. Que no sea motivo de un acto emocional, como muchas veces suele pasar. A veces nos dejamos llevar por las emociones. Porque es que hay ciertos momentos en que vamos a un culto, vamos a una reunión, el pastor o el predicador está predicando un tema muy bonito, entonces empiezan a aflorar las emociones. Nosotros lo llamamos que hay personas que le mueven las emociones a la gente. Pero esto no puede resumirse en un acto emocional. Tiene que ser una decisión firme en nuestra vida espiritual. Un arrepentimiento. Y aquí el Señor lo está diciendo claramente. Dios no va por las ramas. Dios no se va por las ramas. Dios está diciendo, claro, en la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín. Se contaminó Israel. Y es necesario que hoy entendamos. El salmista decía en el Salmo 139, en los versículos 23 y 24, él le hacía una oración al Señor. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Si usted examina la gran mayoría de los salmos, nos encontramos que los salmos son oraciones. Los salmos son oraciones hechas o compuestas en su mayoría por el rey David, pero también las escribieron otros autores. Pero ¿qué pasa en los salmos? Cuando el rey David hablaba, cuando el rey David oraba, lo hablaba de todo su corazón. Y ese Salmo 139 es la oración que usted y yo tenemos que hacer cada día. ¿Sabe por qué? Porque hay veces que el pecado se mete en nosotros y no sabemos. Eso es como la gripe, más o menos, como la gripe. Cuando usted se contagia de la gripe o de un tipo de estos virus respiratorios, pues usted al principio no lo sabe, no sabe que la tiene, pero eso se empieza a incubar. Y unos días después de que usted recibió el contagio, que usted estuvo en contacto con una persona contagiada, unos días después empiezan a aparecer unos síntomas. El dolor en el cuerpo, la fiebre, la tos, los estornudos, el malestar general, hasta que llega un momento y eso llega a un pico.
donde ya eso usted lo tiene y tiene que cuidarse. Entonces usted empieza a sentirse mal y entonces hay algunos que tienen una reacción que eso los tira a la cama. Hay otros que lo pasan, que son más fuertes en su cuerpo y están más fortalecidos. Pero a lo que yo voy es que muchas veces cuando el pecado se contagia, nuestro ser no es consciente. Nuestro ser no es consciente de que está ahí. Solo que después empiezan a aparecer unos síntomas que nos permiten entender que estamos en ese pecado. El salmista era consciente de eso y por eso le dice al Señor, examíname, oh Dios, conoce mi corazón y ve si hay en mi camino de perversidad. Y eso es lo que usted y yo tenemos que pedirle al Señor. El Señor es el que conoce nuestro corazón. No hay otro. Él conoce lo más profundo de nuestra vida. ¿Qué pide el Señor? Un arrepentimiento verdadero. ¿Qué pide el Señor? Que reconozcamos, que el ser humano reconozca que está en pecado. Y que como pecador o como pecadores, la paga del pecado es la muerte. Esa es la palabra que nos da la Biblia. La paga del pecado es la muerte. O sea que no nos espera nada bueno con el pecado. ¿Y cuál muerte? La muerte espiritual. Esa es la paga del pecado, la muerte espiritual. Por el contrario, la dádiva de Dios es vida eterna. Cuando usted toma un arrepentimiento verdadero, cuando usted decide arrepentirse y reconocer que está en pecado, pero también reconocer que el único que puede sacarlo a usted de esa condición de pecado es el Señor Jesucristo. Cuando usted acepta que el Señor murió por sus pecados. Entonces, ahí podemos decir que usted es salvo. Pero ahora viene una lucha, y es la lucha a no volver atrás. Es la lucha a no caer en tentación. Es la lucha a no seguir mirando eso que dejamos. A no mirar atrás. A no caer en tentaciones. A no volver a tomar lo que una vez soltamos. A no volver a agarrar ese muerto del que nos deshicimos. Ahí es donde viene nuestra lucha diaria. Y es cuando usted tiene que estar mirando al Señor. No pensemos como piensan muchos erróneamente. Ah, no, yo ya soy salvo. Yo así peque, yo ya soy salvo. Tampoco. Porque era la palabra que el apóstol Pablo tenía en el libro de Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? De ninguna manera. De ninguna manera. No, Señor. Usted no puede volver a tomar ese camino de pecado en su vida. Ya ese camino quedó atrás. Esa vida quedó atrás. Y eso es lo que Dios le está reclamando al pueblo de Israel en el libro de Oseas. Ustedes han tenido un falso arrepentimiento y así no es. Aquí tiene que haber un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión. Y eso es lo que sigue hablando este libro de Oseas. Porque muchas veces el pecado queda guardado en el corazón. Y eso es lo que tenemos que limpiar. Yo quiero invitarles a que consideremos este mensaje. Vamos a considerar este mensaje. Y pues invitarles a que nos digan, a que nos hagan sus comentarios. ¿Qué piensan de este mensaje? ¿Qué piensan de este mensaje? Mire, es muy sencillo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y si usted desea salir de ese mundo de pecado, si usted hoy está reconociendo que ha pecado, que ha defraudado al Señor, pues entonces es necesario que usted reconozca que solo por Cristo su vida puede ser libre, que solo Él vino a sanar y a salvar lo que se había perdido. Solo Él vino a salvar la oveja perdida. Usted es esa oveja. Usted es esa oveja perdida. Yo quiero invitarle a que usted hoy
levante su mirada al Señor. Levante su mirada. Al igual que la esposa de Oseas, usted y yo terminamos en la plaza de los esclavos, a la venta, por un precio. Y ahí donde viene el Señor a rescatarnos. El Señor viene a rescatar nuestras vidas, a rescatar nuestros corazones y a comprarnos por precio. Padre Santo y Poderoso, te damos muchas gracias en este día, Señor. Gracias por permitirnos una vez más, un día más, estar en tu presencia, deleitarnos, Señor, en tu gracia, deleitarnos en tu amor. Padre, en esta mañana reconocemos que hemos fallado. En esta mañana, Señor, reconocemos nuestro estado. Reconocemos, Padre, que hemos hecho cosas desagradables delante de tus ojos, que a nuestro parecer estaban bien, que a nuestro parecer eran normales, que a nuestro parecer quizá no tenían ningún problema, pero a ti te desagradan, Señor. Y hoy reconocemos que hemos fallado, pero también reconocemos la necesidad de la salvación en nuestras vidas. Padre Santo y Poderoso, que solamente por Cristo Jesús nosotros podemos ser salvos. Y hoy reconocemos a Jesús como Señor y Salvador. Reconocemos que Él murió en la cruz para darnos vida, para darnos gozo, para darnos sanidad, para darnos libertad, Señor. Padre Santo y Poderoso, aquí estamos delante de ti. Nuestra vida hoy se presenta. Nos humillamos, Señor. Nos humillamos, Señor, y nos arrepentimos verdaderamente de nuestros pecados, de nuestras fallas, de nuestras equivocaciones, de nuestras desobediencias. Nos arrepentimos, Señor, y confiamos en ti para seguir adelante. Confiamos en ti, Padre eterno, para ver tu luz, para ver la sanidad, para recibir de ti, Señor, una respuesta que nos levanta y nos fortalece, Señor, y nos ministra. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en esta mañana. Y aceptamos hoy que tú eres el Señor de nuestras vidas. Perdónanos, Señor, por ser infieles. Perdónanos, Señor, por haber roto el pacto. Hoy, Señor, te pedimos que renueves el pacto en nosotros. Hoy te pedimos que renueves, Señor, en nuestra vida el compromiso de buscarte, el compromiso de conocerte, el compromiso, Señor, de estar en tu presencia todos los días de nuestra vida. Padre Santo y Poderoso, te alabamos y te bendecimos, Señor, y te exaltamos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.